Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este camino cuaresmal y lo seguimos siempre con ese ánimo y con ese deseo del corazón de que a través de su palabra y nosotros abriéndonos aunque sea un poquito todos los días, podamos ir haciendo luz en las muchas o pocas oscuridades que a veces tenemos en el alma, que a veces nos aquejan y que a veces nos roban la tranquilidad y la paz. Vamos a adentrarnos entonces hoy a esta bella liturgia de la palabra de este día, ¿no? Hoy se nos presenta el texto de Isaías, el Salmo 50-49 y el Evangelio de Mateo, capítulo 23, 1 al 12, ¿no? Dios a través del profeta Isaías, dirige su palabra a los gobernantes y al pueblo de Jerusalén con una severa advertencia. Su culto es inútil si no va acompañado de justicia y de conversión del corazón. Esto lo vamos a desarrollar el día de hoy. Si nuestro culto no tiene una autenticidad de corazón y no está fundado en la justicia, es un culto inútil, ¿no? Se les exhorta, fíjense ustedes, a lavarse, a purificarse, a abandonar el mal para aprender a hacer el bien y nuevamente buscando la justicia, defendiendo al oprimido. Recordemos que la viuda y el huérfano eran los más vulnerables del tiempo. Una mujer ganaba el séptimo de lo que ganaba un hombre, y si era viuda y tenía hijos, vivía prácticamente en una condición de miseria. Por eso la escritura habla de la protección de la justicia con el huérfano y la viuda, que eran los más necesitados de entonces. No, Dios ofrece, pese todo eso, una promesa de perdón, una restauración del corazón, pero con una condición: si hay arrepentimiento. Pero también advierte sobre la ruina si persisten en la rebeldía. Esto es muy importante, ¿no? Porque fíjense que utiliza Sodoma y Gomorra, que eso fue mucho antes, pero eran ciudades emblemáticas por su cerrazón, por su idolatría, por su autosuficiencia, porque todo pretendían hacerlo y pasaban por encima de Dios y del prójimo, ¿no? Él dice, si hay una actitud de conversión, va a haber una restauración del corazón. Mirar en lo profundo sí se puede con la ayuda de Dios restaurar en los tejidos interiores, ¿no? Ahora bien, este Salmo 50 refuerza la enseñanza que nos propone el profeta Isaías, ¿verdad? El culto exterior, sin una vida coherente, no es aceptado por Dios, es rechazado por Dios. O sea, no basta con ofrecer sacrificios si el corazón está lejos de la verdad. Y todos luchamos y todos tenemos cosas con las que luchamos permanentemente. Pero Dios denuncia algo que no, en lo que no debemos caer, ¿no? Es en la hipocresía, dice, de quienes recitan su ley, pero no la viven, y llama a la conversión sincera. Revisemos el corazón y fijémonos si estamos avanzando hacia una conversión continua, pero sobre todo sincera. El Evangelio de hoy, de Mateo, antes de entrar a, la- a las aplicaciones para nuestra vida, Jesús reprende a los escribas, a los fariseos, a quienes eran la autoridad y quienes eran los encargados de formar la mente y el corazón de la religión del pueblo judío, y los reprende. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese virus contagioso y malévolo
de la hipocresía. Enseñaban la ley, pero no la cumplían. Nosotros decimos en nuestro proverbio popular y muchas veces hasta con razón se lo dicen a uno. El cura predica, pero no aplica. O sea, cargan sobre los hombros de los demás pesadas cargas, pero ellos no son capaces de alzar un dedo para hacerlo. Buscan los primeros puestos, siempre el protagonismo, salir en la foto, pero no la verdadera grandeza que se encuentra en la humildad y en el servicio. Creo que esto nos habla bastante claro, esta palabra, de esa dirección que quiere la cuaresma para nosotros. Vamos a hacer ese nexo entre los textos, ¿no? Los tres pasajes, tanto Isaías como el Salmo y el Evangelio, convergen en un mismo mensaje. Dios, a Dios no agrada la hipocresía. Dios pide una fe íntegra, auténtica y una fe manifestada en la justicia, la humildad y la coherencia de vida. Fíjense ustedes, una fe manifestada en la justicia, en que seamos justos, en la humildad, la capacidad de reconocernos y en la coherencia de vida, en que lo que dice la palabra lo muestren las actitudes, ¿no? Isaías denuncia, fíjense, un culto vacío y sin conversión. El Salmo 50 advierte de la relación contra la falsedad en la relación con Dios, y Jesús en el Evangelio desenmascara la actitud de la clase religiosa de entonces, ¿no? O sea, la verdadera adoración a Dios no es solo un ritualismo, ¿no? Sino una transformación del corazón que lleve a una transformación en la conducta, en las acciones, en lo que hacemos, ¿no? Esto lo ha predicado la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Vamos solo como a citar algunas de las referencias de los padres de la Iglesia y del magisterio. San Agustín, ustedes saben que por ser agustino, pues siempre tengo a Agustín allí dentro de este acompañamiento de la fe. En el Agustín, en el sermón 88, nos va a recordar, dice, Dios no quiere tus sacrificios si tu corazón permanece injusto. Fíjense, Dios no quiere tus sacrificios si tu corazón permanece injusto. No quiere palabras santas, fíjense ustedes, no quiere palabras santas de, de labios profanos. Agustín nos recuerda que lo esencial no es la observancia externa, que es importante, pero no es lo fundamental, sino la sinceridad interior. San Gregorio Magno en la homilía sobre el Evangelio 17.1 dice, cuando el maestro de la ley se enorgullece de su conocimiento, pero no lo vive y su enseñanza se vuelve inútil para él y para los demás. Fíjense, cuando el maestro de la ley se enorgullece de su conocimiento, pero no lo vive, su enseñanza se vuelve inútil para él y para los demás. Recuerden pues lo que decía allí el Evangelio. Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque lo que ellos dicen es la palabra del Señor. Y en esas estamos luchando tú y yo todos, porque esa palabra del Señor se haga realidad en nuestra vida. Desde el Papa San Gregorio Magno advierte que la autoridad en la Iglesia debe ser servicio y no búsqueda de una gloria personal, como acontece muchas veces. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium 93-94 nos hace una afirmación también interesante. ¿Cuántas veces vivimos una religiosidad de apariencia? Se nos exige una conversión pastoral para nuestra fe. ¿Para qué? Para que no se reduzca al ritualismo estéril. Francisco refuerza esa enseñanza
auténtica de la Iglesia, donde la fe y las obras caminan juntos. El Catecismo de la Iglesia, en el 2100, nos dice el sacrificio exterior. Fíjense que esto es bien importante, esta es una de las referentes en nuestra formación de la vida religiosa. Dice eh, el sacrificio exterior, dice el catecismo, para ser aceptable, debe ser expresión del sacrificio espiritual, o sea, de la vida interior. Ese magisterio enseña que los actos del culto deben ir acompañados entonces de un corazón recto y de un corazón obediente. La fe sin obras, ya entrándonos a la práctica de esta liturgia de la palabra, lo que nos dice, la fe sin obras, la fe sin obras es, la fe sin obras es vacía. La carta de Santiago es contundente en esto, querida comunidad. Miren, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Hace algunos días lo recordábamos. ¿Podrá acaso salvarlo la fe? O sea, una fe sin obras. Santiago 2:14. O sea, no basta con declarar, fíjense, no basta con declarar que creemos en Dios si nuestra vida no refleja esa fe. En eso sí tenemos que ser muy claros. No, claro, nosotros no, la palabra es clara. Este fue el problema de los fariseos y el del fariseísmo como actitud deformada de la religión de todos los tiempos, del fariseísmo denunciado por Jesús. Predicaban la ley pero no la vivían. Predicaban la ley pero no la vivían. San Juan Crisóstomo, bien, seguimos este recorrido por los padres de la iglesia, dice, no digas que tienes fe si no obras la caridad. Fíjese, no digas si tienes fe si no obras la caridad, porque la fe sin la caridad es un árbol sin fruto. Papa Benedicto, a quien admiro profundamente, dice en la Deus Caritas Est, el número 31, el amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Fíjense qué texto profundo este del Papa Benedicto de feliz memoria. El amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios, pero cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. El cristiano, en definitiva, no puede reducir la fe a las palabras vacías, debe manifestarla en la justicia, en la misericordia, en el amor concreto a los demás, ¿no? Dios, otra enseñanza fundamental de esta liturgia que viene y se va a ir desarrollando a lo largo de la Cuaresma. Dios no quiere ritualismo sin conversión. Dios no quiere ritualismo sin conversión, ¿no? Isaías ya lo advertía, ¿qué me importa la multitud de tus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de tus holocaustos de carneros y de grasa de novillos. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. Isaías 1:11, ¿no? Qué bueno coger estos textos y rumiarlos desde el corazón, ¿no? Dios no rechaza el culto, pero sí el culto vacío. Jesús reprende a los fariseos porque cumplían los ritos, eran exigentes, observantes, pero sin una verdadera conversión del corazón, porque pasaban por encima de los otros. Ojo, que esta es una crítica a la soberbia religiosa. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, nos recuerda Mateo 15:18. San Agustín vuelve a enseñar, si tu boca reza, pero tu corazón está lleno de injusticia, tu oración es solo un ruido. Fíjense que esta cosa la deberíamos de guardar. Si tu boca reza, pero tu corazón está lleno de injusticia, tu oración es solo ruido. Qué profunda esta expresión de Agustín. El Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium va a declarar la participación en la liturgia debe ser consciente, activa y fructuosa, es decir, una liturgia que sea conectada con la palabra, activa y fructuosa
en el hacer concreto de la caridad con el prójimo. Entonces, el culto verdadero es aquel en definitiva que transforma nuestra vida y nos hace santos. Otro elemento de la liturgia para la vida es el cristiano debe vivir en coherencia. Jesús no soportaba la doble vida de los fariseos. Hagan y cumplan lo que les diga, pero no imiten sus obras porque ellos no hacen lo que dicen. Nuestro mundo actual, este 2025, este siglo que corremos, necesita de testigos creíbles. El Papa Pablo VI decía, el hombre contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son testigos, en ese bello documento del Evangelii Nunciandi. Lo repito porque me parece que es importante. El hombre contemporáneo, dice, nos recuerda San Pablo VI, escucha más a los testigos que a los maestros. Sabemos enseñar porque nos hemos preparado y tenemos licenciatura o doctorado, especialización, en fin. Y si escucha a los maestros, dice, es porque son testigos. Y aquí no cabe solo la excelencia intelectual, que puede ser importante, muy importante, aquí cabe también el testimonio de la vida. ¿Qué tan cercanos somos a la mansedumbre y humildad del Señor? Y qué tanto de eso en nosotros. A veces somos un poco arrogantes, hombre. Deberíamos ser diferentes. San Gregorio Magno al respecto advertía, fíjense, no puede guiar a otros por el camino del Señor quien no lo recorre él mismo. Milía sobre el Evangelio. No puede guiar a otros por el camino del Señor quien no lo recorre él mismo. O sea, la coherencia cristiana exige que nuestra fe se refleje en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar donde nos encontremos. La humildad, y esto muy agustiniano, o sea, bueno, esto es del Evangelio, pero San Agustín lo retoma de muchas maneras en sus sermones, homilías, comentarios, en sus mismas obras, ¿no? La humildad es el camino de la grandeza, ¿no? Jesús enseñó que en el reino de Dios la verdadera grandeza está en el servicio. El mayor entre ustedes que sea el servidor. La Virgen María, Mamita María, es el modelo supremo de humildad. Has mirado la humillación de tu esclava. San Bernardo de Claraval, si seguimos, fíjense, con estos grandes santos que van iluminando con su testimonio nuestra vida cristiana. San Bernardo de Claraval afirmaba la humildad es la madre de todas las virtudes, pues donde hay humildad no puede, no puede haber, donde no hay humildad no puede haber amor verdadero. Agustín lo decía también en uno de sus sermones, si quieres ser grande, primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad, y cuantas veces me preguntes la humildad. Papa Francisco nos recuerda, fíjense, en nuestro magisterio actual, la mundanidad nos lleva a la vanagloria y a la soberbia. La humildad nos hace semejantes a Cristo. La homilía del 1 de noviembre del 2018. O sea, el orgullo, querida comunidad, mire cómo nos habla la palabra, el orgullo destruye, pero la humildad nos edifica y nos acerca a Dios. Yo creo que cada cristiano es responsable de su propia conversión. Creo que esta es otra enseñanza. O sea, Dios nos da la oportunidad, pero no lo hará por nosotros. Isaías nos exhorta, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, ¿no? Jesús llama a la conversión. El que se humilla será enaltecido. San Cipriano advertía, Dios te da la gracia, pero eres tú quien debe caminar hacia Él. Papa Benedicto, fíjense, una riqueza de la experiencia cristiana. Benedicto decía en la audiencia general en el 2010,
La conversión es un camino que dura toda la vida. Fíjense, qué hermosa pista esta para nuestra vida cristiana. La conversión es un camino que dura toda la vida. Cristiano no puede postergar su cambio. Cada día es una oportunidad para acercarse a Dios. Creo que esto es fundamental. San Agustín decía que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios respeta tu libertad, Dios respeta tus decisiones. Podemos decir entonces que estas enseñanzas nos desafían a vivir una fe auténtica, lo decíamos al inicio de la reflexión, comprometida y coherente. O sea, no basta con palabras ni con ritos externos, sino van acompañados de esta fuerza del testimonio. Dios quiere un corazón sincero y una vida transformada. Nuestra fe sea activa, humilde y justa y que refleje a Cristo en todo lo que hacemos. Este es el camino, la fe es el camino de toda la vida. Recuerden lo que decía ahí el Papa Benedicto. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en este caminar de la cuaresma a ir así como nos va indicando caminos itinerarios de conversión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.